Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Crecimiento Inmobiliario, a Tardes de Crecimiento. Sesiones de 20 minutos que estamos teniendo ya desde hace un par de meses, donde nuestra intención es compartir con el medio inmobiliario ideas que aporten a sus negocios, a su práctica inmobiliaria con la idea de crecer. Y que son probaditas, digamos, de lo que podemos ofrecerles como crecimiento inmobiliario, acercarnos a nosotros al final de esta sesión, también en nuestros formatos de contacto, pero pues en el interés entre que se acerca con nosotros es que nos escuchen y realmente tomar en cuenta aquellos puntos que pueden ser de utilidad para ustedes. Bueno, el tema de hoy, ustedes saben que son tardes temáticas y el día de hoy voy a dedicarlo en este breve espacio a lo que son las imágenes. Imágenes profesionales es el título de esta tarde de crecimiento, que valen más que 1000 palabras. Mi nombre es Germán Tristain, ya muchos de ustedes me conocen, ¿no? Y soy socio de consultoría de crecimiento inmobiliario y pues la idea es, yo estoy a cargo de lo que es el área de consultoría. Jenny Gómez, que es mi socia, está en el área de lo que es entrenamiento, capacitación. Y pues bueno, ya entrando en tema sobre las imágenes, sobre el poder que tiene una imagen en lo general. Pues si nos damos a esta parte de que el por qué dedicarle una tarde de crecimiento, bueno, porque realmente una muy buena imagen lo que hace es que capta la atención. Estamos llenos en un mundo que nos hemos vuelto ya muy visuales. Realmente una imagen realmente es algo que nos puede llegar a voltear para de ahí partir en un primer contacto que nos llame la atención, que nos acerque a ver un producto, por ejemplo, y de ahí nos damos a la lectura o queremos ver exactamente qué es lo que nos quiere decir el anunciante con respecto a esto. Entonces, volviendo a la importancia de una buena imagen, es captura la atención y ayuda a que te detengas y algo que probablemente ninguna frase, por impactante que sea, lo consigue. Realmente el tema de publicidad y el tema de imágenes es tan poderoso ya en estas épocas que ya hay ferias, hay exposiciones sobre imágenes. ¿Cuántas veces no nos hemos detenido, ya sabes, en un museo de la fotografía, inclusive hasta en museos de pinturas, ¿no? De cuadros, donde realmente el observar una obra, porque realmente pasan a ser, sean imágenes fotográficas bien tomadas. De hecho, hay una exposición de WordPress, que son las mejores imágenes a nivel mundial de corresponsales, donde tan solo de ver la imagen entra la imaginativa, ¿no? De todo lo que pudo haber sucedido, todo lo que tuvo que haber pasado para llegar a esa imagen captada, o digamos, a lo mejor hasta los claros oscuros que se captan, la mirada, los rasgos, bueno, todo eso es lo que ve esta parte, que muchas veces una imagen consigue transmitir más que el texto mismo, ¿no? Que ninguna otra frase que pueda llegar a decir. Entonces, si esto lo llevamos, si desde nuestro recorrido por un museo, ¿cuántas veces no nos detenemos a observar una obra? Sin saber de técnicas es lo que nos transmite, este es el punto. Ahora, también en nuestro sector inmobiliario es cuán importante es una muy buena fotografía, porque desde ahí es cuando, de lo que podamos observar, es cuando empieza nuestra imaginación sobre desde las luces, qué tan atractivo se puede ver, qué puedo hacer yo con esa propiedad, tan solo con la fotografía que yo estoy viendo, esa área captada en la recámara, en la sala, y todo digamos, esta precompra que hay, posiblemente se logra a través de una muy buena fotografía. Y ustedes saben que dentro del mercado actualmente que estamos viviendo, realmente hay una
un volumen importante de propiedades en el mercado donde todos están compitiendo y dentro de la misma zona, inclusive hasta del mismo precio, compiten. Hay muchos que se van a la parte de la diferenciación a través del texto, que también es muy válido. Muchas veces lo que queremos es explicar el texto, y hay textos muy bien armados sobre características, aparte de las 3 recámaras, 2 baños, el metraje, es explicar todos los beneficios que tiene esa propiedad, ¿no? Entonces, los textos son muy buenos, pero partiendo de la parte visual, es cuantos no, hay algunos hay algunas personas que no les interesa leer tanto texto, sino más bien es texto concreto, pero imágenes que impacten. Entonces, esta tarde hablaré sobre cómo replantear estos elementos de mejores imágenes para el inventario de nuestra inmobiliaria. Empezamos con el primer tip. Hay un concepto llamado homestaging. El homestaging, hay diversas empresas que se dedican a ese tema y trata sobre la misma propiedad sin meternos a cuestiones de remodelación como tal. Es cómo puedo yo reordenar mi propiedad para hacerla más atractiva. Desde la parte de reacomodar muebles, a lo mejor se requiere quitar el papel tapiz, pintar, darle más luz. Y aquí tenemos un claro ejemplo como una propiedad estaba, digamos, desde el inicio, desde el antes, desde el before, ya se pretendía venderlo, ¿no? Y seguramente lo que ha pasado muchas veces es que lo publicamos y realmente hay pocas llamadas, porque de entrada es la misma zona donde ya hay muchas propiedades, características similares a las de muchas propiedades, pero realmente la fotografía no capta. Hay otra forma de hacer captar ese interés a través del precio, pero es mejor de comenzar con buenas fotografías antes de bajar el precio de una propiedad y que el propietario reciba menos ingreso y obviamente la gente reciba menos ingreso. Entonces, esta parte antes de hacerlo atractivo por precio, hagámoslo atractivo por imágenes, en la parte visual. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Esta empresa, hay empresas dedicadas a esto, reordenó, sugirió, muchas veces son los mismos muebles de la casa que se reordenan para la sala, para la fotografía, muchas veces o para que hagan un open house, entonces reordenan, a veces hasta piden prestados muebles o los prestan para darle la vista que vemos en el después, en el after. Entonces, aquí prácticamente muchas veces se pueden hacer sugerencias de cambio de pisos o no. Aquí, por ejemplo, vemos un cambio como muy radical, influyendo hasta en pisos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hablamos sobre que hubo hasta un trabajo de largo de la puerta que se amplió. Fue este ejemplo de fotografía que yo tomé, pero muchas veces es la misma estructura arquitectónica, con la misma puerta, pero hay cambios hasta desde las cortinas, la luz, el orden de muebles para darle más espacio. En resumen, homestaging, en otras palabras, se traduce como poner la casa, preparar el escenario para la venta de la casa, ya sea para fotografías o para su venta. Hay mucha información en redes al respecto sobre cómo manejar de forma personal técnicas de homestaging o contratar a un profesional que se dedica a esto. O un tip también es, hablando sobre fotografías, es qué equipo vamos a utilizar. Realmente hay muchos equipos en el mercado. Yo podría recomendarles lo que son las cámaras del tipo GoPro o que estas tengan un lente angular. Realmente son cámaras profesionales orientadas a la toma de profesional de fotografía. Podemos hacer como que juego de luces, podemos también, el lente angular nos da esta visión panorámica de una propiedad. Si se cuenta con un muy buen celular, con buenas fotografías, por ejemplo, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo comúnmente soy cliente de iPhone. Las fotografías que maneja iPhone, en mi opinión, no son muy claras, muy nítidas, ¿no? Yo he visto otros equipos que destacan mejores fotografías. Aquí más bien, si no puede ser a lo mejor un buen equipo celular, pero que tenga también una muy buena calidad de fotografías y tenga esta parte panorámica. De lo contrario, si nos vamos a lo que es profesional,
yo diría que no nos manejemos con celulares. A lo mejor fotografías iniciales en la primera visita para tener idea de cómo es esa propiedad, hacer una opinión de valor y hasta ahí fue las fotografías por celular. Para una vez firmado el contrato en exclusiva, es cuando volvemos a ir a tomar fotografías de la propiedad y entonces tomando en cuenta estos tips que que estoy compartiendo con ustedes es llevarse una cámara profesional. Realmente vale la pena que inviertan en una cámara profesional para tener muy buenas fotografías. Eh, una vez sucedió con un cliente que me comentó la propiedad no tenía una buena orientación o había una parte de la orientación que no le favorecía la luz de día incluso. Había otras partes que sí, pero había una parte que no, que sobre todo era la entrada a la propiedad. Tenía un diseño arquitectónico tal que siempre a una mediodía con sol en la calle, esa parte se veía oscura. De hecho, era como que la entrada. Entonces, él mandó a poner luces LED en esa zona, que realmente se ven muy bien las luces LED. Y entonces, cuando llegamos al tema de las fotografías, su conveniencia era de que fuéramos en la noche para tomar fotografías de noche, para que destacaran las luces LED. Entonces, realmente a lo mejor se pueden tomar algunas fotografías, ¿no? De noche para destacar esta parte de la iluminación que se le da en forma agregada a la propiedad, pero no hay nada como la luz de día. Entonces, siempre buscamos propiedades, bueno, algunos inquilinos, como en mi caso, algunos propietarios, yo, por ejemplo, soy mucho de luz y de exterior. Entonces, siempre se agradece ver una propiedad como la que está aquí en pantalla, eh, con gran, eh, con gran luz, luminosidad, que se vea, y esa parte se ven áreas limpias, áreas claras. Aquí la recomendación en este tip en particular es que tomen fotografías de día y que obviamente aprovechen bien la luz. Sobre todo cuando sean propiedades, recuerden que en orientaciones, las orientaciones más favorecidas por ejemplo, orientaciones hacia el oriente tienen una muy buena luz de día, pero de la mañana. El poniente es hacia la tarde, ¿no? Las orientaciones hacia el sur tienen una muy buena luz por lo general, no luz directa, pero la tienen alrededor del día, ¿no? Pero aquellas que ven hacia el norte, o sobre todo departamentos interiores, y agreguen el edificio que mira hacia el norte, son oscuros y son fríos. Entonces, bueno, habrá veces que se pueda lograr este punto. Otros es pues, abrir ventanas en lo posible, que la poca luz que tenga que entre y bueno, pues sí, en esos casos sí ayudarse un poco con luz eléctrica, prenderla, evitar que salga esa fotografía, esa toma en la luz y sacarle en lo posible, digamos, mayor claridad en áreas oscuras. Pero en áreas que no lo sean con tales, traten de hacerlo todo de día, es lo más recomendable de fotografías. Hablaba yo sobre cámara, pues que tengo un flash integrado, ¿no? Que realmente si es una cámara GoPro, con esta característica que comentaba hace rato, siempre es bueno tomar, inclusive es hasta accionar el flash, inclusive fotografías de día. De repente hay algunas sombras imperceptibles que se puedan llegar a formar o que no podamos llegar a detectar como tal, y entonces el flash como que puede ser de utilidad para un poco eliminar esas pequeñas sombras que se lleguen a formar que podamos no detectar a simple vista. Y ya no digamos en áreas que aún con la ayuda de la poca luz que pueda llegar a entrar con todo que abrimos ventanas, el utilizar un flash como que da este apoyo, ¿no? Agregado basado en el punto anterior de darle luz a al, al área a la que vayamos a fotografiar. Entonces, es importante esta parte. Muchas veces cuando tomamos fotografías, estamos por costumbre ya no activar el flash, no lo consideramos necesarios, inclusive hasta cuando son fotografías iniciales en la primera visita para determinar la opinión del mercado, comúnmente apagamos el flash o ya está apagado y no le damos importancia. Bueno, son fotografías que cuando un tercero ve esa propiedad que no tuvo la oportunidad de visitarla,
el flash puede, la ausencia de flash puede transmitir una idea a lo mejor equivocada, ¿no? A lo mejor dimensiones no exactas, cualidades que no se aprecien. Entonces, aún en las aún en las fotografías iniciales, en la primera visita, recomendación utilicen flash y sobre todo aquellas que se van a publicar es utilicen el flash, ¿no? Invariablemente. Yo creo que va a ser como de gran apoyo en el producto final, que es una excelente foto. El tripié es muy importante, muchas veces es, sobre todo cuando tomamos fotos angulares, el tripié nos ayuda muchas veces a colocar en forma precisa el ángulo que queramos tomar, digamos, una vista panorámica de la sala o desde desde el jardín la propiedad o desde la propiedad del jardín mismo. Realmente, muchas veces a lo mejor podemos estar tomando correctamente una fotografía, pero puede estar desnivelada pues por el mismo pulso, ¿no? Porque consideramos que es así que está correcta una fotografía. La vemos y, bueno, pues no son como que fotografías apropiadas. El tripié da mucha estabilidad al respecto. Puede realmente se basa obviamente en en este nivel del suelo adecuado, correcto, real, y de ahí parten de estas fotografías. Si hablamos, por ejemplo, sobre si vamos a hacer digamos, un video en la propiedad donde vamos a hablar a cámara, bueno, obviamente el tripié es más que recomendado, porque obviamente empezamos a grabar y una vez que ya checamos en la cámara, en la vista soporte, en la vista previa, que estamos con buen cuadre, o si llevamos a una amistad que nos ayude a grabarnos, esta parte evita como el tambaleo de la imagen, sino es realmente digamos, un marco fijo y pues obviamente eso le da un carácter más profesional, ¿no? Si vamos a grabar varias escenas en la casa, pues nos llevamos el tripié y nos apoyamos en esta parte. Entonces también hay tripiés que realmente, tanto tripiés como lo que son las cámaras de GoPro, ya realmente hay muchas alternativas más para adquirir estos dispositivos de ayuda para un profesional inmobiliario, tantas páginas que hay de compra de productos en línea. Entonces, bueno, pues empiecen a ver estas características o vayan directamente a la tienda y asesórense con un profesional vendedor como tal para que obviamente para que vean el soporte, cómo realmente se llega a plegar el tripié, cómo se vuelve a replegar, cómo se guarda, etcétera, pero pensando que nuestra labor es como profesionales inmobiliarios, no enseñar casas ni vender casas, que al final de cuentas el vender una propiedad es nuestro objetivo con nuestro cliente, ¿no? Y en lo profesional también el tener derivado de nuestra actividad inmobiliaria nuestra recompensa económica. Pero estas son herramientas que realmente van digamos, darle soporte agregado a nuestra labor de asesor inmobiliario. Muchas veces la toma no es única, ¿no? Ojalá y fuera de que una fotografía y ya quedó. Entonces aquí la recomendación es que hagan varias pruebas sobre tanto las fotografías que tomen con o sin tripié y entonces pues vayan viendo pues, cómo quedaron, quédense en la propiedad para volver a tomar otra fotografía, ya sea angular o de un primer plano, pero tomen varias para al final de cuentas elegir, ¿no? Elegir aquellas que sean las más recomendables para pues que sean aquellas que van a impulsar la venta de nuestra propiedad. Hace rato hablaba del homestaging y realmente aunque hablaba yo sobre estas empresas que tienen esa práctica, pero sin llegar a ese punto como tal siempre cuando alguien llega a conocer una propiedad que somos nosotros, que es alguien que nunca habíamos visto esa propiedad, creo que el ojo crítico del asesor inmobiliario es muy válido ante el propietario porque él se acostumbró a ver su propiedad como lo es. Llega un tercero que somos nosotros y entonces podemos percibir, en el caso del jardín, que el pasto está crecido, que hay maleza,
que hay garabatos en la pared, cuando ya a lo mejor ya los dio por hecho el propietario que ahí están, en el interior que hay un cierto desorden. Entonces, sea contratar o no una empresa, es decirle al propietario en forma asertiva, como profesionales, es que realmente que podríamos mejorar el aspecto de la propiedad para efectos de tomar las fotografías de promoción. Entonces, pidan apoyo con el propietario. Primero vendan su idea cómo él va a ser el más favorecido para obviamente traer más contactos. Y entonces, apoyémonos en él para que si hay algo que hacer que implique, por ejemplo, poner el campo, él lo mande a hacer, ¿no? Y darle ideas de cómo, a lo mejor, habrá algunas cosas de poner en orden, revistas, etcétera, lo ayudamos y otras el darle las indicaciones de tal forma que sin hacer gran inversión, sino únicamente es marcar orden en la propiedad y que realmente se vea presentable, también eso podemos hacerlo con el propietario, ¿no? Por ejemplo, el tema de si tiene un estudio donde ahí está haciendo su home office y vemos que está muy desordenado, hay que decírselo y ayudarle a ponerle orden para efectos de la toma de fotografías. Y si vamos a esa propiedad regularmente vía visitas, es decirle que trate de conservar de esa forma la propiedad, porque en cualquier momento sale una visita pensando que la propiedad está ocupada y que puede ser mostrada, ¿no? Entonces, todo cuenta. Siempre un cliente que llegue a entrar a la propiedad va a ver más allá de los muebles, ¿no? Pero son detalles que cuentan. Es como cuando vendemos un vehículo, sabemos que realmente van a escuchar el motor, ¿no? Y van a ver el estado de conservación del vehículo, ¿no? A lo mejor daños en pintura, sonido del motor, va a haber carnet de servicio, pero de alguna forma, cuando el vehículo está limpio y está brillante, algo sucede que obviamente lo está viendo el posible comprador como si ya fuera suyo, ¿no? Como que bien se ve, aunque no ha ido a esta parte de revisión interna en los puntos que ya he comentado. Entonces, lo mismo pasa con una propiedad. Ayuda mucho este tipo de orden que podamos sugerirlos y que se haga. ¿Cuántas fotografías a tomar? Bueno, la recomendación es que aquí, de 15 a 20 fotografías, aquí hay 23. Si se puedan dar cuenta, hay vistas desde la entrada. Este es un edificio de departamentos, aquí en la Ciudad de México. Entonces, aquí se tomaron fotografías en todas las áreas y va desde varias vistas. Desde la sala, angulares, primer plano, el balcón, la cocina, la entrada. Como es un conjunto que tiene amenidades, en las partes de abajo verán pues el área de niños, el área de la alberca, el gimnasio. Entonces, el punto es tomar buenas fotografías para, a final de cuentas, tener elementos, ir descartando y saber cuáles son las que vamos a poner. Tomar las fotografías en exceso en su momento para saber cuáles vamos a tomar para su publicación. Hay portales inmobiliarios como Inmobiliarios 24, Segunda Mano, Anuncios, entre varios que hay, que tienen limitantes de fotografías y otros que incluyen video. Entonces, bueno, también en esta idea de promocionar la propiedad vía, en esta parte visual es tengan listos un buen número de fotografías. Si las limitantes son 20 fotografías y tienen 23, obviamente habrá que descartar. Aquellos portales que tienen un tope de 30, dará oportunidad para subir todas, si ese es el gusto. Y también hay fotografías, unas recomendaciones que a cierto tiempo hagan cambio en fotografías, no cambien las vistas, a lo mejor que la fotografía principal ya no sea la misma, sino cambien por otra, o tomen una nueva, porque quien recurrentemente está viendo propiedades, así diga 150 días en publicación o 200, le dará la impresión que no la ha visto, pero seguramente ya la vio. Entonces, son formas de irle haciendo cambios a la propiedad en su parte atractiva en fotografías. Es una recomendación como tal. Y pues bueno, al final de esto es, pues ustedes digan, ¿no? De haber puesto en práctica estos tips es, pues cuál la gran diferencia, ¿no? De una fotografía amateur en una gran casa, como le estamos viendo, y cómo se ve poniéndonos desde otra perspectiva, aprovechando la luz, la hora del día, aprovechando el arco de la casa, que le da presencia cuando en la anterior, en la amateur pasó desapercibido. Entonces, vean la diferencia de cómo es la misma propiedad con otros elementos de destaque, aprovechando el jardín de
desde otro punto de vista es qué tan atractivo se puede ver de esta forma. Y pues bueno, para concluir con esta plática, pues, la fotografía vende bienes raíces y ese es un hecho. Todos los portales que hay de inventarios, todos parten de fotografías. Vemos una fotografía, vemos precios, vemos características. Muchas veces, si nuestro filtro inicial es tal zona, tal precio, digamos, tipo de bien raíz departamentos, pues, efectivamente me voy a ir por ese primer filtro, no mi presupuesto y quiero departamentos en tal zona. El segundo a ver es la fotografía, es la que atrapa la atención, más que alguien que se ponga a leer descriptivas y descriptivas y descriptivas, la descriptiva, las amenidades, los textos, sería uno de los puntos, claro que se leen y muchas veces no se leen, pero obviamente se invita a que se lea y efectivamente se leen porque entra, ya son detalles que no están incluidos en las clasificaciones que nos invita a llenar el portal inmobiliario, ¿no? Metrajes, habitaciones, cocina integral, amenidades, etcétera. Pero son las fotografías las que nos va a hacer elegir si pasamos o no al texto. Y pues bueno, si alguna fotografía es bien tomada, pues ¿qué le digo? Obviamente a lo mejor podrán decir, el texto no favorece esta fotografía, tengo que verla, a esta propiedad tengo que verla. Entonces, de ahí es que cuando vayan a ver esa propiedad, obviamente si esa propiedad tiene los arreglos que ustedes sugirieron o el homestaging contratado, pues va a ver que la fotografía es igual a la realidad. Bueno, pues con esa parte concluyo ya esta parte de las fotografías profesionales, que como bien y decía al inicio, pues obviamente hablan más que mis palabras. Aquí en esta parte concluimos ya con esta tarea de crecimiento. Los invitamos a que les acompañen el próximo martes para otro tema de tardes de crecimiento. Y los invito a que nos sigan en redes sociales, en las que están aquí en pantalla, LinkedIn, Instagram, Facebook, en YouTube, en Spotify, todos nuestros podcasts, o en nuestra página de crecimiento en inmobiliario.com.mx. Y como somos una plataforma que también pues trabajamos esta parte educativa, bueno, tenemos la certificación ECO 110.01 de conocer, donde, bueno, estamos habilitados para capacitar, formar a los profesionales en esta norma y aplicar el examen de certificación con reconocimiento oficial. También los invitamos a que también ingresen a nuestro programa de coaching. También tenemos buenos cursos de coaching y les ayudaremos a saber cómo a través de preguntas, a través de hacer, digamos, preguntas poderosas para con nuestros colaboradores, cómo hacer que ellos se comprometan en su actividad y cómo ir midiendo que ellos vayan ejecutando acciones de tal forma que ellos determinen cuál es la solución a la problemática existente, haciéndolos pensar y comprometerse, y créanme que con eso van a obtener mejores resultados. Y con esta parte me despido, les agradezco mucho el habernos acompañado y me despido. Muchas gracias por su atención.